el programa especial que hacemos hoy, de más extensión, por supuesto lo vamos a hacer por esto que está ocurriendo en la cumbre. Está el contador Velar. Muchas gracias por haber venido, contador e intendente de la cumbre, este momento tan difícil que estamos viviendo nosotros, y creo que todos lo estamos palpitando, ¿eh? Sí, sí, la gente indudablemente, y se nota el sentimiento de la gente por la forma que se ha aproximado durante lo que va de la jornada, incluso anoche, expresando su solidaridad, incluso llevando elementos, frutas, golosinas, agua. En realidad hay de todo. No necesitamos nada, pero bueno, la gente quiere colaborar, quiere de alguna manera participar, y me parece un gesto que engrandece a los vecinos de la cumbre. Ha sido muy importante. Bueno, cuéntenos un poquitito. He tenido la oportunidad de estar, ¿no es cierto?, con el director de Defensa Civil, con Diego Concha. Ha estado y conociendo bien cómo comenzó esto. Nosotros pasamos imágenes hace un ratito de lo que fue el comienzo. Estuvo Sergio hasta las 5 de la mañana filmando, pero usted también estuvo siguiendo muy de cerca todo esto que estaba ocurriendo, lamentablemente, sí, con la cantidad de evacuados que hubo. Por suerte no hubo, ¿no es cierto?, ningún herido, nada por el estilo. Creo que eso es importante que lo remarquemos. Esto comenzó más o menos alrededor de las poco después de las 21 horas, en Tiumayu, y aparentemente el origen va a haber que hacer el estudio correspondiente, pero es muy probable que el origen de este problema haya sido un árbol que cayó sobre la línea de alta tensión, allí en la estancia el Machito. Tiró un cable o dos cables al suelo, generó un cortocircuito, y claro, con todo este material seco y con el viento, que impresionante que había, se propagó el fuego y lo trajo rápidamente hacia la zona del dique San Jerónimo, donde generó mucho daño allí. Todos los árboles que están del otro lado del lago se prendieron fuego, incluso el fuego se fue hacia atrás del cerro. Algo vino también para este lado, tan es así que una vivienda que está abandonada ahí cerca de los Guindos, más sobre el lado del dique San Jerónimo, se prendió fuego una habitación, parte del techo y el baño, que es el único bien que tuvo inconvenientes. El que tuvo inconveniente fue eso. Aparentemente el fuego todo hacía pensar de que se iba a ir hacia la zona de Jardino por el viento que había ráfagas por momentos de 70 kilómetros por hora, pero en un momento determinado cambió el viento y se vino para este lado. Yo en ese momento me parecía que iba hacia el Tala, me fui hacia allá y sí, verdaderamente estaba ya muy cerca. Estaba muy cerquita. Evacuamos, había más o menos 20 personas allí haciendo un retiro espiritual. Hubo que evacuarlos, y bueno, y el fuego se fue hacia Cruz Chica, hacia la zona de Cruz Chica. Así es que en este momento están allí también. O sea, tenemos un frente de fuego de prácticamente 7 kilómetros y en lugares muy escarpados. Muy escarpados, claro. Vinieron los aviones hidrantes cuando salió el sol de la provincia. 6 aviones están trabajando, pero también con el viento dificulta mucho, ¿no es cierto? Sin muchísimo, duda, claro. Muchísimo el trabajo. Cuando cae el agua, me imagino, ¿cierto?, que se desparrama mal. Sí, el agua, además el piloto tiene dificultades para volar muy bajo, que es lo que necesita. Es muy peligroso volar bajo con estos vientos, porque además no es un viento constante, son fuertes ráfagas. Fuertes ráfagas, más todavía, ¿no es cierto? Así es. Bueno, yo escuchaba hace un rato y había mandado justamente un mensaje, mi yerno que está trabajando, que se había reiniciado en la zona atrás del Cristo para abajo. Dice que se había reiniciado también, lamentablemente. Efectivamente, ¿no? Y ahí se fue hacia Cruz Chica. Y se fue hacia Cruz Chica. Ahí se fue hacia Cruz Chica. Hubo que evacuar gente ahí camino al Pungo, en el viejo camino a Estancia de Rosario. Se evacuó gente en la zona de la Loma, se evacuó gente, como te dije, en el Tala, y se evacuó también gente en la calle Benítez, porque también el fuego empezó a bajar. Pero todo por precaución. Claro, afortunadamente los bomberos trabajaron, hay 150 bomberos trabajando,
Han venido dotaciones de todas partes, ¿no es cierto? Realmente importante. 25 cuarteles, 25 más o menos, cuarteles, y ahí me han informado que van a venir 50 más. 50 Los más muchachos todavía. han trabajado, pero Sí, sí, realmente. además estos chicos vienen de trabajar del fuego de Carlos En Carlos Paz. Paz, que O fue el sea incendio que grande el día martes, han efectivamente. empalmado un incendio con otro. Allí estamos viendo imágenes justamente de los bomberos, justamente el cuartel de los bomberos, donde está el centro operativo, ¿no es cierto? Se ha montado Ahí allí. hemos estado trabajando, sí, con Diego Concha, con Viñeta, estuvo la fiscal, la ayudante de fiscal toda la noche con nosotros también, policía, el jefe, La policía también estuvo. jefe de la departamental, el comisario, muchos policías vinieron, bueno, a ordenar un poco el tema, a evacuar y sobre todo a custodiar los bienes de la gente que había sido evacuada. A cuidarlos a ellos, por supuesto. ¿Los evacuados a dónde fueron, intendente? ¿Cierto? ¿Fueron al SIC, algunos al hospital, es verdad eso? Algunos fueron al SIC, otros fueron al hospital. También la gente de la Hostería San Martín ofreció la hostería. Ofreció el lugar. Y Muy allí bien. entiendo que algunos también fueron a parar allí. Lindo gesto también ese, Sí, un por gesto realmente muy supuesto importante. que sí. Pero el trabajo de los bomberos realmente es increíble, ¿eh? El trabajo de los bomberos es realmente fantástico. Los veo sucios, cansados, con los ojos irritados. Una tarea verdaderamente muy importante la que realizan con un gran esfuerzo. Vaya el reconocimiento, creo, del pueblo hacia ellos, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no es cierto? Y más, ¿no es cierto?, todos los que vienen de otros lugares, porque venir a esa hora, Sí, venir sin ningún tipo de inconveniente, creo que vale la pena que lo resaltemos a eso siempre. Y más o menos alrededor de las 11 de la noche eran pocos las dotaciones que había y bueno, empezaron a llegar y bueno, llegaron a este número de 150 y no vinieron más porque no estaban, Diego Concha, que es quien coordina esto, no estaba pidiendo más porque no le parecía necesario en ese momento, pero bueno, ahora vamos a necesitar más gente todavía. Por las dudas, ¿no es cierto? Y Esto si sigue el va a viento, durar, peor todavía, va a durar, lamentablemente. esto va a durar todo el día y posiblemente toda la noche. Y bueno, encima las condiciones, de acuerdo a los informes del Servicio Meteorológico, dicen que el viento va a proseguir por lo menos hasta las 18 horas. Hasta las 18, sí. Y las condiciones de humedad son por varios días con muy baja Muy humedad. bajo, seco prácticamente todo, peor todavía, ¿no es cierto? Así es, Dificulta no más. sé hace cuánto que no llueve. Hace muchísimo que no llueve. Llovió en la ciudad de Córdoba, pero acá en la cumbre Acá en la cumbre, prácticamente es verdad, nada. Es verdad. Sería interesante, aunque sea, ¿no es cierto?, una lluviacita que viniera esta tarde, vendría, pero fantástico, ¿no es cierto? La verdad que sí. Y que separara el viento, como estábamos diciendo, ¿no es cierto? Eso Fundamentalmente, también es fundamental. este es el tema más complicado, el tema del viento, sí. Bueno, yo creo que esto es importante, todo lo que nos ha dicho. Contador, por supuesto que vamos a tener más imágenes, ¿no es cierto?, de lo que ha sido este incendio y que todavía lo tenemos, lamentablemente. Sería interesante que se parara, ¿no es cierto?, en la zona de Cruz Chica, que no avanzara más, ¿no es cierto?, para que no avance a Cruz Grande y llegue a Los Cocos, lamentablemente. Pero allí en la zona cercana al dique San Jerónimo todavía persiste el fuego. Persiste el fuego. Toda esa Sí, zona, sí. Persiste desde todavía. Tiumayú para acá, ¿no es cierto?, persiste. Dice que comenzó como a las 10:30 de la mañana, otra vez, ¿no es cierto? 10:30, 11 menos cuarto. Es que con este viento se apaga y se vuelve a encender. Y se vuelve a encender otra vez. Y ahí hay en esa zona además muchos árboles, claro, muchos pinos. La que han cantidad de tomado el pinos fuego. esos tan lindos que tenemos allí en el dique, que usted dice, esos pinos hermosos que teníamos. Son imágenes esa de anoche. imagen está tomada, Del dique. claro, del dique del otro lado del lago y esta es la parte de enfrente. Claro. Y la gran cantidad de humo, además. Y el humo que había realmente era impresionante, se nota allí, ¿no es cierto? Hasta en la cumbre mismo se ve. Anoche era impresionante la cantidad de humo que había en el pueblo, ¿eh? Sí. Bueno, esas son imágenes tomadas justamente anoche, ya vamos a estar charlando con Sergio, que estuvo hasta las 5 de la mañana filmando, así que vamos a tener... Esto fue Pablo Alicio que lo filmó también. Bueno, un agradecimiento a Pablo también por habernos enviado este material. Así que muchísimas gracias también a él. Bueno, contador, muchas gracias por haber estado con nosotros un gusto. en este mediodía. Yo creo que esto es importante, ¿no es cierto?, que la gente que ha colaborado, ¿no es cierto?, que la gente está predispuesta a seguir colaborando y que nosotros lo decimos 1000 veces, el trabajo de los bomberos es fantástico. Eso lo vamos a seguir repitiendo, porque esto no es muy común, ¿no es cierto?, que los bomberos voluntarios estén horas y horas y horas trabajando. Así es.
así es. Y bueno, y pedirle a la población que no se acerque a la zona de fuego. Claro, eso primero es por el peligro y segundo porque entorpecen el trabajo, de los bomberos, de la circulación de vehículos. Imagínate, anoche, por ejemplo, allí en el Tala, hubo que evacuar a esa gente, eran 20 vehículos. 20 vehículos. Y justo venían, detrás mío venían las autobombas y nos encontramos de frente y se armó justo allí donde está la salida de los Talacos, donde está la entrada de los filtros. Se armó un lío de vehículos que no podían entrar los camiones, no podían salir los vehículos. Está bien, esto fue un accidente, nadie lo hizo de mala fe, pero de alguna manera cuando hay tantos vehículos entorpece. Entorpece, sin ninguna duda. Sería interesante lo que usted dice, ¿no es cierto? Que no se lleguen hasta el lugar en los vehículos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, contador. Gracias a ustedes.